Bienvenidos a Desde el Parque Podcast, un espacio que hemos creado donde las historias reales transforman, donde las experiencias inspiran desde la vulnerabilidad, impactan desde la verdad, donde convencen desde lo vivido. El día de hoy tenemos como invitado a Daniel Febres Cordero. Es un empresario gastronómico que ha emprendido diferentes actividades que lo han puesto y empoderado de alguna manera en nuestra sociedad, el ganador del premio del mejor menú de cócteles. Daniel ha sabido dar oportunidades y darse oportunidades a él mismo y hoy nos va a contar un poco de sus historias. Bienvenido, Daniel. Hola Mariana, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí y contar un poquito de lo que hemos venido haciendo. Hay dos cosas que resaltan en ti. Los restaurantes y también estas nuevas modalidades de estas fiestas que se hacen muy atractivas dentro de nuestra ciudad y también dentro del país. Tengo entendido que también las desarrollaste en Cuenca y a lo mejor en otra ciudad. Cuéntanos un poco de dónde nace todo esto, tu inspiración. Sí, bueno, yo creo que hay dos tal vez pilares bien marcados en lo que yo trato de hacer en todos los negocios o los trabajos que tenga. El primero creo que es estas ganas y este deseo de difundir un poco este sentido de pertenencia e identidad de nosotros como ecuatorianos. O sea, creo que para mí una de las cosas que más me apasiona es mi país, lo que tenemos aquí en mi país y poder darlo a conocer. Yo tengo trabajando cerca de 8 años en agricultura, trabajando muy de cerca en el campo. Uh-huh. He tenido la oportunidad de recorrer prácticamente todo el país, distintas zonas agrícolas, ver lo que tenemos en el campo, ver los cultivos que tenemos, la gente que los trabaja. Y eso para mí fue el punto de partida y va a ser siempre el punto de partida de los proyectos a desarrollar a futuro. Dar a conocer lo que tenemos aquí en Ecuador, traer a la ciudad tal vez cosas que son más conocidas en el campo, pero no tanto acá, que el ecuatoriano pueda sentirse orgulloso de todo lo que tiene, que pueda conocer todo lo que tiene, porque hay muchas cosas que no llegamos a saber que son nuestras, y ese para mí es el pilar fundamental, y creo que hay otro pilar que tal vez no es tan notorio, pero yo creo que hay un gen hospitalario que viene en mi familia desde mi papá, de la época del torneo de celebridades, de querer siempre crear cosas distintas, crear cosas que le generen algo positivo a la ciudad, que le generen algo diferente, algo disruptivo. Ese gen creo que siempre ha estado y creo que por ahí los eventos, las fiestas y al final la hospitalidad en general parten mucho también de eso que no sé si mi papá nos lo inculcó a propósito o no, pero uh-huh. que uno lo siente igual al crecer junto a él. Es muy interesante estas experiencias que nos has dicho. En verdad este programa es experiencia que inspiren, o sea que en ti hay muchas experiencias, porque así como empresario, tu papá también ha sido un gran empresario en el campo de de productos químicos que se conectan muchísimo con la tierra, así por decirlo, y con las personas, no solamente de la ciudad, sino más bien fuera de la ciudad, o sea que se han podido conectar y conocer más bien las necesidades y productos que generan otro tipo de sociedad, así por decirlo, no solamente la nuestra como ciudad, sino también la del campo, que a lo mejor tú vives ahí cosas que en la ciudad no se la ve, o sea, vives la realidad de cómo ellos hacen sus productos, cómo se preocupan de también hacer de su vida un día a día de crecimiento económico. Cuéntanos también, Daniel, ¿siempre supiste que querías crear experiencias diferentes o fue algo que descubriste en el camino? Yo creo que lo fui descubriendo en el camino. No era algo que, digamos, yo decía que cuando quiera ser de grande quiero hacer esto. Siempre me movió mucho, me apasionó mucho desde el colegio. Siempre estaba organizando cosas, siempre estaba tratando de hacer como cositas diferentes. Entonces creo que tal vez esas ganas
siempre estuvieron ahí. Cuando uno es más pequeño no necesariamente lo interpreta como lo que quieres hacer de grande, sino simplemente lo que te gusta hacer, o lo que venías haciendo porque te salía un poco natural. Y ya cuando fue pasando el tiempo, lo que vi es que todas estas ideas, toda esta manera tal vez de ver un poco distinto la hospitalidad, lo podía plasmar ya Una realidad. en una realidad, en algo material. Y arrancamos realmente con los eventos, arrancamos con Il Fucking también hace casi 8 o 9 años, como algo que lo hacíamos porque nos gustaba, o sea, Por gusto, o sea, por una cosa que te gustaba en realidad. Sí, lo arranqué con uno de mis mejores amigos y realmente fue como hagámoslo por crear algo diferente. Nunca lo pensamos en algo que genere ingresos, fue más bien hagamos algo para la gente, o sea, hagamos un evento al que nosotros queramos ir y un evento que nosotros sintamos que no hay en la ciudad. Y así partió, digamos, todo el camino dentro de la hospitalidad. Ya luego vinieron los bares, pero partió, digamos, de esta idea y de estas ganas de hacer algo diferente con un amigo y no necesariamente pensando en cuánto iba a generar. Tal vez no lo hacíamos si pensábamos en cuánto iba a generar. ¿En qué momento esto se llevó o lo pensaron que iba a ser ya un negocio y negocio exitoso y rentable? Cuéntanos un poquito. Sí, a ver, bueno, nosotros, como les decía, cuando arrancamos, realmente lo hicimos porque nos gustaba, por querer crear algo diferente. Y los primeros 2 años fue así. Nos enfocamos bastante en crear una buena marca, en generar la experiencia. Y a medida que fue pasando el tiempo, nosotros mismos nos fuimos subiendo la vara de lo que queríamos lograr hacer. Y ya nos empezó también a requerir un montón más de tiempo de nosotros. Y la única forma de hacerlo sostenible es que ya no podía ser solamente un hobby. O sea, si realmente queríamos hacer las producciones que queríamos hacer y mantenerlo en el tiempo, teníamos que lograr que sea un negocio serio y profesional. Entonces ya empezamos a incorporar ciertas cosas, incorporamos a ciertas personas en el equipo, empezamos a ver también la arista del negocio como tal, pero sin dejar nuestras raíces, donde el centro de todo y el foco de todo era la experiencia de la gente. Y creo que eso también es una de las diferencias más importantes del Fucking con cualquier otro evento, que para nosotros en el core de todo está que la gente tiene que vivir el mejor evento, para mí, de su vida. Y si eso significa que el evento genere menos ingresos, pues genera menos ingresos, porque para que, sobre todo en hospitalidad, o sea, si uno se quiere sostener en el tiempo, tiene que estar en el centro de todo el invitado, tiene que estar en el centro de todo el comensal, el cliente, y eso a veces puede implicar que tengas que la invertir, ganancia sea menos tengas para que ustedes. ganar menos, porque tienes que invertir más en cosas en detalles que tal vez puedan no parecer tan importantes, pero que la cristalería que se use sea la adecuada, que en vez de tener 30 personas en servicio, tengas 60 personas en servicio. Claro, eso es importantísimo. Que si el piso te puedes ahorrar no entablándolo, sí, pero te cambia la experiencia. Entonces tienes que entablar el piso. En la decoración te puedes gastar $1, pero con $1 no vas a tener el mismo impacto para el invitado que si te gastas 100. Entonces hay muchas esquinas en las que puedes cortar, sobre todo en eventos en las que puedes ahorrar, en hospitalidad en general. Y en el momento en que uno se desenfoca y pone como prioridad únicamente hacer plata, uno descuida la esencia del negocio hospitalario. Creo que para nosotros la clave en el Fucking fue que, a pesar de que lo vimos, o sea, lo tuvimos que llevar en un momento a que sea un negocio rentable, se mantenga la premisa de que lo más importante es la experiencia del invitado. Y si eso implica que es un negocio que va a tener una rentabilidad menor, pues ese es el tipo de negocio en el que estamos. Y también que el invitado salga de ahí y diga, lo pasé feliz, pero quiero regresar el próximo año. Cuando hay otra, o sea, tener también como esa emoción que te lleva de vivida y que la quieres volver a repetir cada vez que la vuelvan a subir o que haya otra fiesta, pues quieran ir. Exactamente. Eso también es lo importante de este tipo de fiesta. ¿Qué tiempo te toma armar esta
estas fiestas que tienen ustedes estructuradas en Fokien, porque cuando llega la fiesta cercana de fin de año es como que Guayaquil se revoluciona, o sea, todo el mundo está pendiente de esto. ¿Y cuánto tiempo a ustedes les toma? O sea, ¿cómo cubren tanto y se abastecen todo? ¿Con cuánto tiempo de anticipación vas haciendo este tipo de cosas? Realmente es un proceso bastante largo porque creo que somos bastante meticulosos en todo lo que hacemos dentro del evento. Entonces hay un montón de puntos que a nosotros nos gusta irlos solventando con bastante tiempo de anticipación. Diría que en general nos tomamos 10 meses en... O sea, casi que terminan una, descansan Sí. un mes y arrancan por las mismas con tratar todo lo mismo. Básicamente, sí. O sea, arrancamos, con lo primero que arrancamos es con la conceptualización de cuál va a ser el concepto El nuevo de concepto. el nuevo evento. Y siempre para nosotros el punto de partida o con quien competimos es con nosotros de la fiesta que acaba de pasar. Entonces se acaba la fiesta y la conversación al día siguiente con Carlos, que es mi socio, Carlos Talbot, es qué vamos a hacer para en el siguiente año superarnos a nosotros. O sea, realmente, al menos en esta industria, no miramos a nadie más de qué están haciendo los otros, es cómo hacemos para hacer el evento mejor de lo que ya lo hicimos, cómo vamos a sorprender a la gente este año, qué podemos hacer distinto. Y ese proceso nos toma un tiempo, porque cuando ya logramos conceptualizar, ok, esto es lo que queremos lograr este año con el evento, empezamos ya en la búsqueda del detalle, la búsqueda de los diferentes proveedores. Muchos son proveedores que vienen trabajando con nosotros ya muchísimos años, pero hay, digamos, proveedores de cosas que tal vez no son tan comunes que los empezamos a buscar. Por ejemplo, el año pasado tuvimos un cuerpo de baile de casi 16, 18 personas que no lo habíamos tenido antes. Entonces, bueno, identifiquemos quién puede plasmar la idea que teníamos de este cuerpo de baile ya en una realidad. Entonces, empezar a buscar como estos proveedores tal vez no tradicionales para eventos, sí nos toma un tiempo, luego vienen ensayos, preproducciones de algunas cosas, y ya, bueno, ya para la hora cero Estar todo totalmente con todo listos. listo, sí. Cuéntanos de esto, ¿qué vino después? ¿Con qué luego continuaron? Porque sé que tienen varias cosas. Sí, bueno, de ahí en pandemia, plena pandemia, por un amigo también de Carlos y mío, nos llaman por una oportunidad de entrar al aeropuerto para desarrollar el concepto de un bar. Y la verdad es que, o sea, mirándolo para atrás, era un poco ilógico hacerlo en plena pandemia, porque el aeropuerto estaba cerrado, pero para Carlos y para mí era realmente una oportunidad única para poder entrar al aeropuerto, porque el aeropuerto es una plaza que tiene un número limitado de espacios. Bueno, sí, ahorita que estábamos en pandemia probablemente es la única oportunidad que tendremos. No habíamos aún emprendido en hospitalidad, digamos, con un espacio físico como tal, que es otro giro completamente distinto a eventos. Puede que compartan la misma filosofía de hospitalaria, pero ya en la parte operativa son dos mundos distintos. Totalmente diferentes. Y realmente teníamos 23, si no me equivoco, 23 o 24. Pero dijimos, bueno, o sea, si no tomamos ahorita la oportunidad, siempre nosotros habíamos querido plasmar lo que teníamos en la cabeza en un lugar físico, y dijimos, bueno, vamos y lancémonos. Y ahí arrancamos con el proyecto de Natal en salidas internacionales en el aeropuerto de Guayaquil, que era este bar que iba con la filosofía que les decía al principio, de tratar de resaltar el lugar donde hemos nacido. Por eso se llama Natal. Para mí también era una oportunidad para que el turista se lleve una última buena impresión de nuestro país, y que el local que va a viajar se despida de su país también con algo que lo sienta suyo. Entonces el concepto se lo desarrolló en base a eso, en este bar muy de aquí, muy del lugar donde hemos nacido, y que no sea el cliché ecuatoriano. O sea, que no necesariamente porque es un bar conceptualizado en Ecuador se tiene que ver como lo típico que uno se imaginaría. Y no quiero que suene mal, pero el cliché de el bar tropical como
cabañita, cabañita, una sí. chocita. Entonces fue cómo le damos la vuelta a eso para que se sienta nuestro, pero con un enfoque distinto. Entonces, los que hayan tenido la oportunidad de pasar por ahí o los que pasen por ahí van a ver un local que la base es la estructura de madera, que para nosotros era uno de los elementos más usados en la arquitectura de la costa, o sea, de las distintas casas costeñas de madera, pero con un enfoque bastante más moderno, bastante más como detallista, y creo que se logró un concepto súper chévere que fue de donde partió ya todo lo que vino luego en bares y restaurantes. Hace un momento, cuando hablabas de 23 y 24 años, ustedes iniciaron en esas edades, 23 y 24 años, o sea que lo hicieron súper jovencitos, se lanzaron con todo, arriesgándose de todas maneras a poderse equivocar si no teniendo experiencia, ¿verdad? ¿Que tuvieron en algún momento dudas o simplemente vamos con todo? No, sí. O sea, teníamos dudas todos los días, porque aparte era primera vez que íbamos a arriesgar una inversión como ya un poquito más alta, porque era montar igual un local. Era en pandemia, o sea, realmente nada tenía sentido. Si uno le presentaba un plan de negocios a cualquier inversionista, todos iban a decir que no. O sea, estábamos abriendo un local en un aeropuerto que estaba cerrado, que no había fecha era como una locura. no había fecha de apertura nuevamente. En esa época nadie terminaba de entender todavía qué estaba pasando con el COVID. No se sabía si iba a durar 2 semanas, un año, 2 años. Pero ahí creo que fue un poco de intuición, de apostarle a que sabíamos que podíamos desarrollar un buen concepto y sí también a la apuesta que teníamos de que el COVID no iba a durar toda la vida. O sea, nosotros hicimos nuestros cálculos cuánto tiempo podíamos aguantar perdiendo plata si no se abría el aeropuerto. Y gracias a Dios el aeropuerto de Guayaquil fue uno de los primeros que se abrió en el mundo. Entonces nuestros cálculos, digamos, de estar cerrados X tiempo, bien cubiertos prácticamente. De hecho no, calculamos más tiempo del que en realidad fue. Se logró abrir el aeropuerto antes y ya la cosa empezó a rodar. Qué bueno. ¿Y ahí en qué momento ya viene el restaurante? Cuéntame un poco más. Luego de esto ya se impulsan a ir a la calle Panamá con Juliana inmediatamente después de esto. Sí, casi inmediato. Puede ser un año después, porque yo tenía, digamos, esta idea y siempre tuve este sueño de lograr un bar de cócteles en nuestra ciudad que pueda plasmar en coctelería y en gastronomía los sabores de nosotros, ingredientes poco utilizados de nosotros. Y en el aeropuerto mi intención era lograr eso. Una fusión tal vez con eso, sí. Pero en el aeropuerto estábamos súper limitados por el espacio que se tenía de trabajo, por la dinámica también de estar en un aeropuerto. Entonces tuvimos que hacerlo tal vez en una escala menor. Pero yo seguía con el bicho de quiero todavía hacer esto ya como lo tengo pensado, donde necesitábamos un espacio un poco más grande, necesitábamos poder hacer producciones, o sea, un espacio distinto. Claro, distinto. Es que no se presta tampoco el espacio en el aeropuerto, no se presta a lo mejor con todo lo que querías innovar, o sea, era como muy limitado, hubieras estado restringido de espacio, me parece. Sí, o sea, es un espacio un poco más pequeño, entonces ahí lo que tratamos de hacer es llevar el concepto que teníamos a lo que podíamos hacer en el espacio. Creo que se logró algo increíble igual, pero no era el contexto para lo que queríamos hacer. También por la dinámica de un aeropuerto donde el que pasa por el aeropuerto pasa por poquito tiempo, está de pasada, no eres el destino. Y en un bar de cócteles como Juliana, es un lugar donde necesitas tener un poco más de tiempo para poder vivir la experiencia, que te puedan explicar un poco los cócteles, que puedas interactuar con el menú, ver la procedencia de los ingredientes. O sea, es algo que sí necesitas ir al lugar y darte un tiempo en el lugar y no estar corriendo porque te deja el vuelo. Exacto. Cuéntanos un poquito de qué te llevó a participar en llevar a Europa y a participar en este concurso.
llevar tus menús de cócteles. ¿Qué te llevó? ¿Cómo te lanzaste? Porque en verdad es también algo que nació de me arriesgo y me voy con todo también. Sí, bueno, yo creo que cuando decidimos hacer Juliana, yo tenía súper claro, sobre todo por la experiencia trabajando en el campo, donde sigo trabajando, yo sigo trabajando en agricultura, y en la época de Juliana, cuando empezamos Juliana, perdón, era la época donde yo más estaba recorriendo el Claro, campo. el campo. Y yo veía la cantidad de ingredientes que teníamos, yo veía un sinfín de cosas que yo no había probado nunca, que no sabía prácticamente que existían, y a mí probaba una fruta y se me abrían los ojos y yo decía, esto se lo puede llevar a un cóctel de forma increíble, esto no puede ser que no lo hemos usado todavía en la ciudad. Entonces yo veía todo lo que teníamos una despensa infinita, tenemos una despensa infinita de De productos productos. aquí en el país. Entonces, para mí, realmente nosotros nunca pensamos en Juliana, en hagamos un lugar que pueda ganar un premio, sino hagamos un lugar que pueda ser la vitrina de De nuestro todo lo que país. tenemos en el campo de Ecuador, que no es tan conocido tal vez, o las cosas que sí son conocidas pero no se les estén dando tanto uso, productos que venían de nuestras mismas familias comiéndose antes con regularidad y ahora tal vez se han Exacto. dejado, y sabores nuestros en general. O sea, queríamos ser la vitrina de esta gran despensa que tenemos aquí en Ecuador. Y nuestro segundo menú en Juliana fue un menú donde quisimos como rendir un homenaje ya mucho más directo y claro a lo que nosotros consideramos que nos hace únicos en Ecuador, que para mí, y una de las conversaciones que yo tenía con Sara Ruiz, que es la jefa del programa de bebidas de Juliana, ella es de San Francisco, ella me preguntaba, si estábamos como conceptualizando, armando el menú, ella me decía, eh, a ver, o sea, teníamos algunos ingredientes increíbles, pero todos eran de diferentes regiones, Regiones. ¿Cómo unificarlas de y todas me formas? decía qué comparten todos los ecuatorianos, o sea, cómo unificamos este concepto porque tenemos ingredientes de todos lados. Y la verdad es que me quedé pensando un buen rato y le dije, nada, o sea, no hay nada que a mi criterio en ese momento Dejarlo a un lado, como digo. nos unificaba como ecuatorianos. O sea, somos un país tan diverso, tan rico geográficamente, en ecosistemas, en productos, en tradiciones, en culturas, en Exacto. comunidades, que somos muy distintos. Digo, no, tal vez no hay una cosa en la que puedes encerrar a todos los ecuatorianos porque somos un país muy diverso. Y le dije, eso es. O sea, lo que nos unifica es lo diverso que somos. Como a pesar de tener cuatro regiones súper marcadas y Sí. súper distintas, como a pesar de que en cada región uno tiene culturas diferentes, tradiciones diferentes, comidas diferentes, como a pesar de todo, de todas estas diferencias, nosotros seguimos siendo parte de un solo puño. Y es eso, o sea, es nuestra diversidad. Y ahí nació el concepto de este menú que se llamó Diverso. eh, y decidimos mandarlo a los World 50 Best, no buscando un premio, genuinamente, y esto no, o sea, no lo digo por decir, mi conversación con Sara fue, mandemos el menú, porque a mí el menú me encantaba y me parece que enseñaba súper bien lo que era Ah, Ecuador. En el menú teníamos, digamos, un mapa de procedencia de todos los ingredientes, entonces uno podía ver los distintos ingredientes que tenía en su país, en qué partes. ujú. Tenía una breve explicación de los productos que eran tal vez un poco menos Interesante, ajá. conocidos, si había alguien involucrado en la producción de estos productos, alguna comunidad, se la destacaba en el menú. Entonces era un menú que para mí enseñaba de una forma muy linda lo que era nuestro país. Y con Sara dijimos, mira, mandemos este menú. Realmente no creo que tengamos chance de ganar, no porque el menú no sea bueno, sino porque llevábamos 8 meses abiertos en Juliana y no nos conoce nadie. Exacto. Entonces, las chances de ganemos son nulas, pero mandemos el menú para que alguien lo lea y diga qué bacán este país en Sudamérica y de repente se interese por venir a visitarnos.
ese era todo el objetivo. O sea, yo le decía a Sara, si logramos que una persona de otro país o dos personas de otro país se interesen en venir a Ecuador a probar todo lo que tenemos acá, a conocer un poco lo que tenemos acá, ya el menú habrá logrado su objetivo. Y luego pasó todo lo que pasó, que realmente no nos lo imaginamos y o sea, fue increíble. La verdad es admirable todo lo que nos cuenta Daniel. Cerrando ya este 2025, ¿qué se viene? ¿Qué nuevas ideas tienes? Ahorita estamos con algunas cosas. Abrimos en Mall del Sol un bar que se llama Folklore, que es un bar de cócteles, también de draft, donde buscamos también llevar un poco de lo que ya sabíamos hacer a una plaza con mayor tráfico. Exacto. Abrimos también en el mall un lugar que se llama Majadero, que es un lugar de comida urbana también con bastante influencia local. Y para lo que se viene, tal vez vamos a tener algo en San Borondón el próximo año, que se los estaremos contando ojalá pronto. Estamos ya dejando casi todo listo para el fucking para fin de año. Y en el lado agrícola creciendo también un montón con algunos proyectos dentro de... Yo creo que para ir cerrando este podcast, lo más interesante es que todo lo que acabas de transmitir y decir son historias y experiencias que la gente que te escucha se debe de inspirar. La idea de esto es que la gente puede tomar sus ideas y plasmarlas y dejar a un lado sus miedos, porque lo que yo veo en ti, en que desde hace 7 u 8 años que arrancaste, lo hiciste con absoluta valentía y seguridad. O sea, la idea es que también las personas se convenzan de lo que escuchan e inspirarse también y darse oportunidad de crecer con sus ideas. ¿Qué mensaje dejarías a las personas jóvenes y que sean valientes, que dejen un legado? ¿Qué mensaje te gustaría dejar? Yo arranqué trabajando en algo completamente distinto. Yo arranqué trabajando en Silicon Valley, en una empresa de tecnología que yo también empecé. Sí. ¿Creo que fue en México? O... No, arrancamos en Estados Unidos, estuvimos en Silicon Valley 6 meses dentro de un programa de aceleración de la empresa, y luego nos mudamos a México, realmente sin saber ni leer ni escribir sobre tecnología cuando empezamos. Y a mí me lleva al proyecto un amigo de otra universidad, y me acuerdo... Yo no había estudiado finanzas, era una empresa de tecnología financiera. En tecnología estaba familiarizado, pero no es que era tampoco un genio en tecnología. Y cuando mi amigo me lleva al proyecto, yo le dije, o sea, en verdad, no tengo idea de nada. O sea, yo no sé cómo voy a poder llevar la empresa, porque él aparte me pedía que yo sea el CEO de la empresa. Sí, sí. Yo le digo, no, o sea, como, no sé, no tengo idea. Y me acuerdo que en ese momento me dijo... de mi misma edad él, pero me dijo una frase que se me quedó, que me dijo, nadie nace listo. Después también eso fue algo que mi papá me lo terminó diciendo luego. Nadie nace listo, y en la mayoría de negocios tú te lanzas al abismo. Así es. Y empiezas a construir el avión mientras vas cayendo. Y nos lanzamos ahí, y esa filosofía la he aplicado realmente en todo. O sea, uno... Obviamente se tiene que preparar, obviamente tiene que estudiar lo que va a hacer, pero si uno se queda solamente en la fase de planear y seguir pensando y después hago, no termina haciendo nada nunca. Entonces, si uno está seguro de lo que quiere, para mí es un poco eso, es lanzarse y en el camino ir armando las piezas del rompecabezas, del paracaídas, del avión o como lo quieran ver, pero lanzarse al final del día. Gracias, Daniel, por tu inspiración y convencer que a través de lanzarse, como se dice, al redil, digo yo, has logrado los mejores éxitos. Y te seguimos deseando desde el parque los mejores éxitos. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio desde el Parque Podcast.